Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, profe, bien usted. Bien también. Ya vamos a empezar el tiro. Estoy tomando tecito. Ya, pero la clase es a las 7:30, así que voy a empezar a compartir la clase por mientras que se conectan sus demás compañeros. Y ya empezamos. Con la cámara. Ya. Vamos. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe. Ya. Ya, entonces, la clase pasada, que fue este sábado, el sábado 4, vimos lo que eran las ecuaciones y las inecuaciones, ¿ya? Entonces, la gran diferencia entre ecuaciones e inecuaciones era que las ecuaciones tienen una igualdad, ¿ya? Que nos entregan un único valor, para este caso, ya que el x está en grado 1, ¿ya? Está elevado a 1. Si hubiese estado elevado, si hubiese un x cuadrado, ahí tendríamos que encontrar dos valores, ¿ya? Pero siempre el valor es el mismo número, pero en positivo y en negativo, ¿ya? Y la diferencia con las inecuaciones es que las inecuaciones tienen mayor, menor, mayor igual o menor igual, y nos muestran un rango en el que puede tomar valores x, ¿ya? Para que se cumpla la ecuación, tenemos que encontrar el valor de x despejando el x, y con eso vamos a encontrar un valor de x que cumpla esta ecuación, ¿ya? En este caso era x igual 13, ¿ya? Si nosotros reemplazamos este 13 que encontramos despejando esta ecuación, esta que está aquí, por ejemplo, si fuera 3 por 13 más 8, tendría que darnos el mismo valor a este lado, que sería 4 por 13 menos 5, ¿ya? Si estos dos valores son iguales, estamos en el valor correcto, ¿ya? O sea que el x que encontramos era 3, ¿ya? De hecho, aquí esto nos da 39, más 8 serían 47. Y aquí 4 por 3 son 12, 1, 52 menos 5 es 47 también, ¿ya? Entonces, como aquí nos da 47, y aquí nos da 47, nos está diciendo si 47 es igual a 47, sí. Por lo tanto, el 13 es el valor de la ecuación, ¿ya? El valor de x, que cumple con la ecuación. Bien, está. ¿Ya? Y recuerden que las inecuaciones, como les decía antes, al tener este signo que es menor, mayor, mayor igual o menor igual, nos está indicando que el valor que necesitamos encontrar es un rango, ¿ya? Entonces, no sé, pues en este caso, ¿cuánto nos daría? X acá, aquí nos queda más 10, X es menor que 10, ¿ya? En este caso, X es menor que 10, por lo tanto, aquí tomamos todos los valores que son menores que 10, sin tomar el 10, y nos está diciendo que X puede tomar todos estos valores que sean menores que 10, ¿ya? Esa es la diferencia entre una ecuación y una inecuación. Vimos algunos ejercicios, ¿cierto? Ejercitamos harto de esto, y vimos también ejercicios de inecuaciones con una incógnita, ¿ya? Recuerden que cuando tenemos aquí un x elevado a 2, son dos incógnitas, cuando tenemos un x elevado a 3, son tres incógnitas, y así, ¿ya? Siguiendo con la materia, vimos estos ejercicios y aquí fue donde quedamos, en el sistema de ecuaciones. Ya. La gracia del sistema de ecuaciones es que aquí ya no tenemos solamente una incógnita, tenemos dos incógnitas, x e y en este caso. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, si nosotros despejáramos una de estas ecuaciones solamente, no encontraríamos el valor de ninguna de las dos incógnitas, solamente tendríamos otra expresión. Por ejemplo, vamos a pasar todas las x para este lado y todos los números para este otro, ¿ya? Entonces, vamos a tener
5, que es positivo para el otro lado, más 8y, va a ser igual a 4x menos 3x, ¿ya? Esta resta nos da x, ¿cierto? 4 menos 3. Y si se dan cuenta, todavía no encontramos ningún valor para x o para y, ¿ya? Una ecuación con dos incógnitas no nos da el valor, ¿ya? Pero si tenemos dos ecuaciones, ya, vamos a dejar este anotado. Era x igual a 8y más 5, ¿ya? Pero si tenemos esta otra ecuación, podemos encontrar la respuesta, ¿ya? En base a la ecuación anterior, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de los sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones, si son dos incógnitas, con dos ecuaciones podemos encontrar el valor de cada una, ¿ya? Si son tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas, podemos encontrar el valor de cada una, ¿ya? Esa es la gracia. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar en la siguiente. Vamos a borrar esto. Ya, entonces, aquí les tengo, dice. Ya, un sistema de ecuaciones, un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas en el que deseamos encontrar una solución común, ¿ya? Esa es la gracia, que encontramos una solución común para las dos incógnitas o más incógnitas dependiendo del número de ecuaciones que tenemos, ¿ya? Tenemos ecuaciones lineales, ecuaciones también cuadráticas, que son cuando el x está al cuadrado o cuando la incógnita está al cuadrado, pero nos vamos a basar solamente en las lineales, ¿ya? Que son de esta característica, ¿ya? Lineal quiere decir que nuestro x está elevado a 1 y nuestro y también está elevado a 1, ¿ya? Son una x. Ahí sí. ¿Ya? Eso quiere decir que es lineal. ¿Ya? Entonces, continuando, tenemos tres tipos de soluciones, ¿ya? Tenemos la solución que es compatible, que cada uno tiene una única solución, ¿ya? Y se pueden representar por dos rectas, que eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos compatibles indeterminados, que tienen infinitas soluciones, ¿ya? Y puede ser, por ejemplo, aquí me voy yo con dos rectas. Tenemos aquí el eje de coordenadas, y para cada x, por ejemplo, tengo un x igual a 1, esto se llama x, esto se llama y, ¿ya? Nos va a dar, no sé, un valor y igual 2, ¿ya? Entonces yo para, no sé, si mi x es 2, le vamos a tomar como el doble, ¿ya? 4. Entonces aquí vamos a tener muchos puntos y van a formar la unión de todos estos puntos una recta, ¿ya? Esto es cuando tenemos compatibles determinados. Vamos a borrar aquí. Si hubiéramos un sistema de ecuaciones, el punto en el que se intersecta la recta sería la... Claro, el punto en que se intersecta es la solución, ¿ya? El punto en donde se encuentran las dos rectas, tenemos la solución única. Cuando tenemos compatibles indeterminados, tenemos infinitas soluciones. Por ejemplo, eh, pueden ser que cuando tenemos una ecuación cuadrática, vamos a borrar aquí, vamos a tirar una recta. Y si tenemos una función cuadrática, por ejemplo, esta es la función cuadrática cuando nuestro x está al cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo x cuadrado en mi función, para, no sé, pues si x es 1, me está diciendo que si yo reemplazo en el me tiene que dar 1. Entonces eso quiere decir que para que me dé 1, ¿cuál es la única solución? Que al cuadrado me dé 1, el 1 y el menos 1, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener dos valores, ¿ya? Pero estos son cuando son cuadráticos, ¿ya? Vamos a seguir con el sistema de ecuaciones para que no lo enrede tanto. Ya. Tenemos métodos, tres métodos para encontrar el valor de los sistemas de ecuaciones, ¿ya? Aquí tenemos el método de sustitución, ¿ya? Tenemos nuestras dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, al tener dos ecuaciones con dos incógnitas, x e y, tenemos un sistema de ecuaciones, ¿ya? Dice, a través del método de sustitución lo que debemos hacer es despejar una de las incógnitas
en una de las ecuaciones y sustituir su valor en la siguiente, ¿ya? Entonces, como tenemos aquí, podemos despejar de acá cualquiera de las dos. Podemos despejar x, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, este y que está sumando pasa para el otro lado restando, entonces vamos a tener 7 menos y, ¿ya? O podemos despejar también el y dejarlo en expresión de y. Entonces aquí puede ser y, ¿cierto? Que está positivo. Este x va a pasar para el otro lado restando también. Entonces va a ser 7 menos x, ¿ya? Estas son dos formas de despejar cualquiera de las dos incógnitas, ¿ya? Expresados una en función de otra. ¿Qué quiere decir expresándolo en función de otra? Es que yo, por ejemplo, el x lo estoy despejando en función de y, porque aquí todavía no tengo los valores predeterminados, ¿ya? Y ahora, gracias a este despeje, yo puedo reemplazar en cualquiera de los dos valores de acá, ¿ya? Entonces, ya, tenemos despejado el x, ya nuestro x vale 7 menos y, ¿ya? Entonces yo voy a reemplazar ese x, o lo voy a sustituir, en la ecuación de acá, en la 2. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra ecuación 2, que es 5 por x, y nuestro x es 7 menos y. Entonces va a ser 7 menos y menos 2y es igual a menos 7. ¿Ya? Entonces así quedaría nuestra ecuación 2, esta, si reemplazáramos cualquiera de las dos. ¿Ya? Entonces si yo reemplacé el x, reemplazo donde está el x mi valor que despejé. ¿Ya? Y si ahora quiero reemplazarlo en función de y, puedo también expresarlo así. Sería 5x menos, aquí está mi y, ¿cierto? Y mi y vale 7 menos x, ¿ya? Entonces va a ser menos 2 por, mi y vale 7 menos x, entonces reemplazamos ahí el y por 7 menos x, y esto es igual a menos 7, ¿ya? Cualquiera de las dos ecuaciones es válida, dependiendo de cómo yo haya reemplazado, ¿ya? En esta primero reemplazamos el x y aquí reemplazamos el y. Ya cualquiera de las dos vale. Y ahora solamente vamos a borrar esta abajo para que no nos enredemos. Ya. En esta reemplazamos el x solamente. Entonces solamente queda resolver esta ecuación que sería 5 por 7, 35, menos el 5 por el y, 5y, ¿cierto? Menos nuestros 2y, y eso nos da menos 7. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí tenemos una sola ecuación con una sola incógnita, que en este caso la incógnita sería la y. No es siempre despejar la ecuación 1. Tienen que ver en verdad cuál de las dos ecuaciones es más fácil de despejar. En este caso, la ecuación 1 era más simple porque era tirar una de las dos incógnitas para el otro lado, ¿ya? Pero siempre tienen que ver cuál de las dos ecuaciones del sistema es más fácil despejar, ¿ya? Pero una vez que, por ejemplo, si yo despejo en la ecuación 2, el valor que me da el x o el y en la ecuación 2, sí o sí la tengo que reemplazar en la ecuación 1. Ah, ya. Ya, mira, esto es importante porque aquí lo voy a aprender bien, pues, Martín. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿qué fue lo primero que hicimos? Despejamos una de las dos incógnitas en este caso. Aquí tenemos el despeje en forma en x y aquí en forma en y, ¿ya? Cualquiera de las dos incógnitas, ¿ya? Eh, yo, por ejemplo, ahora tomé este despeje en forma de x. Entonces, como mi x vale 7 menos y, lo voy a reemplazar, este x lo voy a reemplazar aquí donde está el x. ¿Ya? Entonces, 7 menos y va a ser mi x acá, y aquí está reemplazado esta ecuación. ¿Ya? Entonces, donde está este 7 menos y es donde estaba antes mi x, pero ahora ese 7 menos y se reemplaza porque es el valor que tomé aquí despejando esta ecuación de acá. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos todos bien? ¿O alguien se enredó? Voy muy rápido, no sé, díganme. Sí, profe, va muy rápido. Ya, a ver dónde se va a borrar todo. Ya. Un sistema de ecuaciones es cuando tenemos esto, por ejemplo.
nos dan dos ecuaciones, ¿ya? Estas dos ecuaciones, y también en las ecuaciones, en cada una de las ecuaciones tenemos dos incógnitas, ¿cierto? X e Y. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, profe. Ya. Como yo, por ejemplo, tengo dos ecuaciones, o sea, dos incógnitas en esta ecuación, y no puedo resolver los valores de X e Y. La gracia de las ecuaciones es que yo tengo que, por ejemplo, tengo 3X igual a 2X más 1, ¿ya? Cuando yo tengo esto, lo que quiero encontrar, esto es una ecuación, lo que quiero encontrar es el valor de mi incógnita, que en este caso mi incógnita sería X, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos X, ¿cierto? Entonces tendríamos 3X menos 2X igual a 1. Y ahora resolvemos esto que nos da 3 menos 2X, y eso va a ser igual a 1. Entonces aquí el valor de la ecuación va a ser 1. O sea, el valor de X en la ecuación va a ser 1, ¿ya? Pero eso funciona solamente cuando tenemos una ecuación y una incógnita, ¿ya? En este caso, tenemos, por ejemplo, esta ecuación es una ecuación, ¿cierto? Pero tenemos dos incógnitas, y al tener dos incógnitas no vamos a poder encontrar ninguno de los dos valores, porque si yo, por ejemplo, despejo en X, entonces vamos a tirar todos los X para un lado, todo lo otro que no es X para el otro, vamos a tener acá. Vamos a tirar este 5 para allá para que pase positivo, y este 3 para allá. ¿Ya? Entonces va a ser 5 más 8y es igual a 4x menos 3x. ¿Ya? Esta resta me da x, y esto sigue siendo 5 más 8y. ¿Ya? Si te das cuenta, todavía no podemos encontrar el valor de x. ¿Por qué? Porque está expresado en una otra incógnita, ¿cierto? Que en este caso es y. Entonces yo nunca voy a encontrar el valor de x si es que no tengo el valor de y. ¿Ya? Porque ahí puede ser, no sé, pues en este caso una incógnita, entonces puede ser cualquier número. Entonces yo no tengo el valor certero de X porque no tengo el valor certero de Y, ¿ya? Pero esta ecuación de abajo me está diciendo, oye, ¿sabéis qué? Aquí tenemos otra expresión en la que tenemos otras las mismas dos incógnitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo el valor de X, ¿ya? Que equivale a esto, 5 más 8y. ¿Ya? Aquí estamos aplicando el método de sustitución. ¿Ya? Vamos a borrar un poco para que esté más ordenadito. Ya. De acá despejamos el X, ¿cierto? Y X nos dio 5 más 8y. ¿Ya? Ahora, como sé la expresión de X, esta X la puedo reemplazar en todas las X que hayan acá. ¿Ya? Acá y acá. ¿Ya? Entonces nuestra ecuación quedaría 3 por mi X la vamos a reemplazar, que es 5 más 8y, menos 4y, igual a 6 menos 2 por X, que mi X es 5 más 8y. La gracia de reemplazar esto es que ahora vamos a tener una ecuación solamente con una incógnita, que en este caso la incógnita es y. ¿Ya? Entonces al multiplicar acá 3 por 5 me da 15, 3 por 8 24 y menos 4y es igual a 6, menos 2 por 5 son 10, como un menos adelante es menos 10, y menos 2 por 8 es menos 16y. ¿Ya? Entonces tenemos una incógnita y otros números. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que antes cuando resolvíamos ecuaciones simples, que era despejar todas las incógnitas para un lado y todos los números para el otro. Aquí podemos restar al tiro este 4y con el 4 del 24. Entonces vamos a tener aquí 20y. Vamos a pasar este 15 para allá y este menos 16 para acá. Entonces vamos a dar acá el ladito. Vamos a tener 20y más 16y va a ser igual a 6 menos 10 menos 15. ¿Ya?
Entonces resolvemos todo para un lado para el otro. Esto nos da 36y y esto nos da menos 25, 19, menos 19. ¿Ya? Entonces y va a ser igual a menos 19 dividido en 36. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos el valor de y. Y ahora para encontrar el valor de x, solamente tenemos que reemplazar el valor de y en esta expresión que está en función de y. ¿Ya? Entonces, mi x va a ser igual a 5 más menos 19 partido en 36. ¿Ya? Y el resultado de esta suma, vamos a tener el valor de x. ¿Ya? Y ya tenemos el valor de y, que era menos 19 partido en 36. Y gracias a ese sistema de ecuaciones que resolvimos recién, pudimos encontrar el valor de las dos incógnitas. ¿Ya? Ese fue el método de sustitución. Ahora lo vamos a ver acá. Vamos a borrar aquí, acá. ¿Ya? Entonces, el método de sustitución, tenemos que despejar una de las dos ecuaciones. En este caso yo voy a elegir la primera ecuación. Entonces aquí yo voy a despejar, por ejemplo, el x. Mi x va a ser igual a 7, ¿cierto? Menos ese y, ¿cierto? Porque está positivo y pasa para el otro lado restando. ¿Ya? Ahora, este x igual a 7 menos y, lo voy a reemplazar donde estén todas las x. ¿Ya? Entonces aquí, en esta ecuación, vamos a reemplazar todas las x por 7 menos y. Va a ser 5 por 7 menos y, menos 2y, es igual a menos 7. ¿Ya? Entonces aquí ya podemos resolver 7 por 5, 35, menos 5y, menos 2y, es igual a menos 7. ¿Ya? Vamos a seguir acá abajito, ¿ya? Entonces dejamos todas las i a un lado y todos los números al otro. Entonces este 35 va a pasar para el otro lado restando. Vamos a tener menos 5 menos 2, menos 7, ¿cierto? Y menos 35, va a ser menos 7 menos 35. Entonces menos 7i va a ser igual a menos 42. Vamos a despejar el i. Entonces vamos a pasar dividiendo el menos 7. Entonces va a quedar menos 42 dividido menos 7. Y eso nos da 6. ¿Ya? Entonces encontramos el valor de y. Y para encontrar el valor de x tenemos que reemplazar el i en esta expresión. ¿Ya? Entonces nuestro x va a ser igual a 7 menos, ¿cuál es el valor de y? 6. Y esto nos va a dar 1. Por lo tanto, ahí encontramos el valor de x e y, ¿cierto? Entonces, x es 1 y nuestro y es 6. Y ahí encontraríamos el valor de las dos ecuaciones en este sistema. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que tenga alguna duda todavía? ¿Podría mostrar algún último ejemplo, profesor? Ya. Sí, sí, más adelante tengo ejercicio. Ya, a ver. Aquí tenemos el paso a paso. ¿Ya? Nos vamos a devolver. Ya. Tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Ya, lo primero que tenemos que hacer es despejar una de las incógnitas. Ya en este caso es de la primera ecuación porque es la más simple, es más fácil de despejar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Despejamos el x. ¿Ya? Entonces, este y va a pasar para acá restando porque está sumando. ¿Ya? Entonces, nuestro valor de x es 7 menos y. ¿Ya? Ese es el primer paso. Ya tengo un mensaje. Ya. Hay que afinar ahí el desarrollo, Benja. Ya. Después, ¿cuál es el segundo paso? Dice, posteriormente sustituimos la segunda ecuación, el valor correspondiente de, en este caso, x. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nuestro despeje de la primera ecuación, donde x es igual a 7 menos y. Ahora ese 7 menos y lo vamos a reemplazar siempre que haya un x. ¿Ya? En este caso,
aquí había un x y nuestro x equivale a 7 menos y, ya por eso se reemplazó. Y ahora resolvemos esta ecuación, ya como hicimos de antes. Entonces nos va a dar Entonces, 35 menos 5, ahora sí entiendo con esta forma de escribirlo. Es que el otro ¿ya? no entendí. ¿Se entiende? Ya, Sí, se entonces, entiende. reemplazando el x, vamos a tener la ecuación solamente en función de una incógnita. En este caso la incógnita es y, ¿ya? Entonces vamos a ir resolviendo paso a paso y vamos a llegar que al final el valor de y es 6, ¿ya? Ya, ¿para qué nos sirve ese valor de y igual 6? Para también encontrar el valor de x, ¿cierto? Porque antes teníamos que x era 7 menos y, y ahora reemplazando el y, que es 6, resolvemos esa ecuación y nuestro x sería 1. ¿Ya? ¿Hasta ahí Profe, todo bien? Hoy se dejó de... ¿Sí? es que yo tengo una duda porque yo ya entendí hasta la parte en la que reemplaza la X por el 7 menos Y, pero ¿Ya? de ahí a cómo se resuelve, no sé. Eso no lo Mira, entendí. ya. Reemplazamos aquí, ¿cierto? Ay, me va a doler un poquito. Tenemos dos ecuaciones, ¿ya? Tenemos la ecuación 1, que es x más y igual a 7, ¿cierto? Y la ecuación 2, que es 5x menos 2y igual a menos 7, ¿ya? Estas son dos ecuaciones. Si yo las hiciera por separado, no encontraría ningún valor. ¿Por qué? Porque yo tengo una ecuación, por ejemplo, ¿cómo resolvemos la primera? La primera, ya, vamos a despejar el x, y sería 7 menos y, ¿ya? Si se dan cuenta, todavía no encontramos el valor de x, ya, porque tenemos otra incógnita que en este caso es y, ¿cierto? Entonces, la ecuación con dos incógnitas, pero una ecuación con dos incógnitas no se puede resolver por sí sola, porque si yo quiero saber el valor de x, tengo también que saber el valor de y, para poder encontrar el valor de x, ¿ya? Por eso no se puede hacer sola. Pero al poder despejarla, ya tenemos el x despejada, ya, pero en función de y. Ahora, ¿cuál es la gracia del sistema de ecuaciones? Es que tenemos otra ecuación, ya, que en este caso es la 2, que nos dice, nos da otra expresión. O sea, por ejemplo, si yo te digo x más y es igual a 7 y x menos y es igual a 4. Entonces ahí uno puede ir deduciendo qué valor tiene x y qué valor tiene y, que al sumar vamos a encontrar los valores, ¿ya? Entonces la gracia de esta segunda ecuación es mostrarme de qué otra forma se relacionan el x y el y, ¿ya? O las dos incógnitas. Entonces, si yo resolviera esta de abajo, también por sí sola, vamos a despejar el x. Vamos a tener menos 7, menos 2y, y todo esto está dividido en 5. Ya, si se dan cuenta, yo despejé el x aquí y tampoco puedo encontrar el valor de x por sí sola. ¿Por qué? Porque también necesito el valor de y, ya que está aquí. Entonces, en ninguna de las dos ecuaciones las puedo hacer por sí sola. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que una ecuación me dice algo de la otra. Entonces, por ejemplo, en este método que es de sustitución, en la primera ecuación pudimos sacar esto, ¿ya? Donde x equivale a 7 menos y. Entonces, yo estoy diciendo que cualquier valor que tenga x va a ser igual a 7 menos y. Esa es como mi equivalencia. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo un x y yo solamente tengo que reemplazar por el valor que me están dando arriba o el valor que deduje de la otra ecuación, ¿ya? Entonces, cada vez que hay una x y yo sé cuál es la expresión de mi x, lo reemplazo, ¿ya? Entonces, yo al multiplicar aquí, va a ser 35 menos 5 menos y, 5y menos 2y es igual a menos 7. Yo al hacer ese reemplazo voy a tener una sola incógnita, o sea, una sola ecuación, pero con una sola incógnita, ¿ya? Que eso es lo que necesitamos, ¿ya? Porque al tener una incógnita y una ecuación podemos encontrar el valor. En este caso vamos a sumar las y, que es menos 7y, y vamos a tirar ese 35 para el otro lado, que es menos 7, menos 35, y esto nos daría menos 7y, y esta suma negativa nos da menos 42.
¿ya? Si yo despejo el i, o sea, paso dividiendo este menos 7, va a ser menos 42 dividido en menos 7, y eso es igual a 6, ¿ya? Entonces yo ya encontré el valor de una de las dos incógnitas, en este caso la de i. Como i es 6, yo con esta expresión que usé al principio, puedo reemplazar mi i y vamos a encontrar el valor de x, que va a ser 7 menos y, que el valor de y es 6. Entonces x va a ser 1 y el i va a ser 6, ¿ya? Ahora, si nosotros reemplazamos estos dos valores en la ecuación, en cualquiera de las dos ecuaciones, tendría que darse, ¿ya? Entonces, si aquí x es 1 y es 6, 1 más 6 me da 7, sí. Por lo tanto, se cumple la primera ecuación. Y en la segunda ecuación vamos a tener 5 por 1 es 5, menos 2 por 6, 2 por 6, ¿cuánto me da? Menos 12, ¿cierto? ¿Es menos 7? Sí, también. Entonces se cumple que en las dos ecuaciones estos valores hacen que se cumpla la ecuación, ¿ya? Entonces, gracias a eso encontramos los dos valores, ¿ya? Para eso el sistema de ecuaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo una sola ecuación, debiese haber una sola incógnita para tener el valor de la ecuación en sí, o de la incógnita en sí, ¿ya? Pero si tengo dos incógnitas en una ecuación, va a ser súper complicado encontrar el valor, porque si tengo dos incógnitas, cualquiera de las incógnitas que yo despeje en mi ecuación no va a ser en la información completa, porque va a estar una expresada en función de otra, ¿ya? O sea, si yo tengo mi x aquí, no voy a encontrar el valor de x porque también necesito el valor de y, ¿ya? Esos son los sistemas de ecuación, ¿ya? Entonces, por eso necesitamos aplicar estos métodos. Hay tres métodos siempre. Mira, ahí en las pruebas no te exigen el método que tú le hiciste. Ya yo le estoy enseñando los tres métodos para que los vayan aplicando y vayan viendo qué método es mejor aplicar, ¿ya? Entonces, estamos viendo este que es el método de sustitución. La gracia del método de sustitución, como dice su nombre, es sustituir uno de los valores que encuentre en una de las expresiones que encuentre en una ecuación y sustituirla en otra. Mira, lo vamos a ver con la y. Vamos a despejar la 1. Vamos a tirar este x que está sumando, restando. Entonces esto va a ser 7 menos y, o sea, 7 menos x, ¿ya? Ese es el valor de mi y. Y ahora todos los que tengan y en la otra ecuación, los voy a reemplazar. Entonces aquí vamos a tener 5x menos 2, aquí tenemos un y, entonces lo voy a reemplazar por 7 menos x, es igual a menos 7, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí vamos a resolver en función de x. Menos 2 por 7 es menos 14, y menos 2 por menos x es 2x, ¿ya? Entonces, vamos a dejar todas las x a un lado y todos los números al otro. Entonces vamos a tener 5x más 2x. Ese 14 que está restando pasa para el otro lado sumando. Vamos a tener menos 7 y más 14. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí esta suma nos da 7x y al otro lado, menos 7 más 14 nos da 7. Entonces, yo voy a pasar dividiendo el 7 al otro lado y va a quedar 7 partido en 7 y esto es igual a 1. Encontramos el valor de nuestra x y ahora, para poder encontrar el valor de la y, es solamente reemplazar nuestro valor de x que ya encontramos. Entonces, tenemos que nuestra y es igual a 7 menos 1 y eso es igual a 6. ¿Ven? Entonces, cualquiera de los dos si despejamos la x o despejamos la y la reemplazamos en la otra ecuación, nos tendría que dar el mismo resultado, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Sigamos entonces. A ver, sí, profe, ya. Me gusta cuando entienden. Entonces vamos a limpiar aquí. Ya, entonces, este que estamos aquí, que se está explicando en la diapo, está en función de, despejamos primero el x, reemplazamos el x en la otra ecuación y encontramos el valor de y.
Ahora, en encontrar el valor de y, pudimos reemplazar después el y en la expresión de x y encontramos el valor de x, ¿ya? Vamos con el siguiente método, método de reducción, ¿ya? Bueno, la gracia del método de reducción es que vamos a combinar, ya vamos a buscar aquí una operación en estas dos, esta es la ecuación 2, recuerdo, y esta es la ecuación 1, ¿ya? El método de reducción, la gracia es que yo voy a reducir, como, como dice el nombre, para que desaparezca una de las incógnitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo aquí el de arriba lo multiplico por menos 2, o sea, por 2, ¿ya? Aquí va a tener un 2, aquí va a tener un 2, y este 7 se va a transformar en 14, ¿cierto? Porque 7 por 2, 14. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Pero va a ser más ordenadito. Ya, entonces, vamos a multiplicar la primera ecuación por 2. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener 2x, aquí vamos a tener 2y, y este 7 se va a volver 14. ¿Ya? Porque multipliqué todo por 2. Y ahora lo que voy a hacer va a ser sumar la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Ya? Entonces vamos a sumar para abajo. Es como si aquí estuviera sumando. ¿Ya? Entonces vamos a tener 2x más 5x nos da 7x. 2y menos 2y, se van las y, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener 0y, ya no va a haber y. Oh, no lo voy a poner mejor. El lápiz, ahí está. Entonces tenemos que este 2y menos 2y se van, y 14 menos 7 nos da 7, ¿ya? Y esa fue la gracia, redujimos hasta una ecuación final. Y esto solamente ahora despejar el x, que nos va a quedar 7 dividido en 7, que es igual a 1. ¿Ya? Esa es la gracia de la reducción. Tenemos que buscar operaciones entre las ecuaciones para que una de las dos incógnitas se vaya. ¿Ya? Entonces, siempre para ver cómo reducir esto, tenemos que ver, ya, por ejemplo, cómo puedo hacer desaparecer una de las dos incógnitas. Ya, este es menos 2. Si yo multiplicara por 2 aquí y lo sumara, serían las y. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Por ejemplo, yo también podría aquí multiplicar por menos 5. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener menos 5x, menos 5y, y menos 5 por 7 nos da menos 35. Profesor, ¿Ya? en el fondo lo que se trata de hacer es anular la X o la Y. Eso, Claro, ¿o esa es no? la gracia. La reducción es que tú vas buscando operaciones dentro de las ecuaciones. Por ejemplo, lo que hicimos aquí, pues multiplicar por menos 5, ¿ya? Para igualar, por ejemplo, yo sé que después si lo sumo, este menos 5 con este 5 se van a ir, ¿ya? Entonces se van a anular las x como dices tú. Y si no, como vimos anteriormente, que multipliqué por 2 para que se anularan las y. ¿Ya? Entonces la gracia de eso es que vamos a reducir la ecuación a una final que va a tener solamente una incógnita. ¿Ya? Entonces recuerden, si tengo una incógnita y una ecuación, vamos a encontrar el valor. Pero si tengo una ecuación y dos incógnitas, es súper difícil encontrarlas si es que no tengo otra ecuación que me dé otra información además. ¿Ya? Entonces, multiplicamos por menos 5 y ahora los vamos a sumar. ¿Ya? Y menos 5 por 5, más 5, se van las x. Aquí menos 5 menos 2 nos va a dar menos 7. Y aquí va a ser menos 35 más menos 7 nos da menos 42. Recuerden que este 7 no está, que se volvió menos 35. ¿Ya? Y aquí es lo mismo, po. Despejamos la y, va a ser menos 42 dividido en menos 7, y esto nos va a dar 6. ¿Ya? Si se dan cuenta, los valores de x e y siempre son los mismos. Usen el método que usen. Siempre nos tiene que dar el mismo valor. ¿Ya? Es que todo depende si es que el método que tengan que utilizar
depende mucho del ejercicio, ¿ya? Hay ejercicios que, por ejemplo, si usamos el método de reducción, por ejemplo, acá era más cortito este ejercicio porque era más fácil multiplicar al tiro por 2 por ejemplo, y sumar las ecuaciones para que así se fueran los y encontrar al tiro el valor de x. Ya después solamente tienes que reemplazar el valor de x en la ecuación, cualquiera de las dos, y vas a encontrar el valor de y. ¿Ya? Pero a veces es mejor, no sé, pues, quizás la sustitución, otras veces está el siguiente método, que es el de igualación, y ahí vamos a ir viendo qué método se adecua más a cada ejercicio, ¿ya? Entonces, la gracia es que hagan hartos ejercicios de esto porque, a ver, vamos a explicar primero, que hagan hartos ejercicios de esto porque uno va cachando después como, ¿sabes qué? Este ejercicio es más fácil, es más fácil con este método, este es con otro. O a veces uno se aprende un método solamente y, y hace todos los ejercicios con eso. Puede que te demores más, puede que te demores menos, eso es súper relativo. Ya, entonces, como les decía, en la ecuación 1, como dice acá, vamos a multiplicar por 2, toda la ecuación. Ya, entonces aquí esto nos tendría que dar 2x más 2y igual a 14. ¿Ya? Después nos dice que está aquí. Ya, al haber multiplicado por 2, la ecuación nos quedó así, ¿cierto? 2x más 2y igual 14. ¿Ya? Si sumamos las ecuaciones, ya era lo que yo les decía, que si hacemos así, vamos a sumar 2x más 5x, 7x, 2y menos 2y, 0, y 14 menos 7, 7. Entonces aquí vamos a tener la ecuación 7x igual 7, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar el valor de x, y ahora solamente queda reemplazar el x en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales, ¿ya? Entonces recuerden que la ecuación inicial, por ejemplo, de arriba, la 1, era x menos y, o sea, x más y igual 7. Entonces si yo paso este para acá, me queda y igual a x menos 7 menos x, ya lo reemplazamos al valor de y, o sea, de x nos va a dar 7 menos 1 y va a ser 6, ¿ya? Pero siempre son los mismos valores. Profesor, ¿y si debería multiplicarlo por 7 o no? Multiplicarlo por 7, ¿Una ecuación? multiplicar por 7, ¿qué? La ecuación de arriba, por la primera. La número ¿Esta? sí. Esta. Ujú. No, pues no te sirve multiplicarlo por 7 porque mira, si tú multiplicáis por 7 te quedaría 7x, ¿cierto? 7y y 7 por 7 aquí sería 49. Si yo lo sumara, ¿cuánto me da aquí? 12x, aquí me quedaría 5x, o sea 5y, y aquí me quedaría 42. Aquí tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas todavía, x e y. Entonces, si tenemos una ecuación y dos incógnitas, no vamos a poder encontrar el valor. La gracia siempre es que o multipliquemos por 5 o por 2, ¿ya? O sea, siempre se multiplica por el número que está acompañando en una de las dos ecuaciones con el signo opuesto. Por ejemplo, en este caso, si quiero deshacerme de las x, voy a multiplicar por menos 5. ¿Por qué? Porque si yo sé que al multiplicarlo por menos 5, después al sumarlos, los x se van a ir, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero que se vayan los y, multiplico por 2, ¿cierto? Porque si yo multiplico por 2, aquí va a quedar 2x, 2y, y esto va a quedar 14, ¿ya? Pero yo al sumarlos después, este 2y se va a ir con este menos 2y, ¿ya? Entonces voy a tener una ecuación expresada solamente con x. Que eso es lo que quiero llegar yo, es llegar a una ecuación con una incógnita. Entonces necesito anularlo desde la multiplicación inicial, ¿ya? Si lo multiplico por 7 no te va a servir porque no hay ningún 7 que acompañe ni al X ni al Y, ¿ya? No sé Por si me ejemplo, entendió.
Por ejemplo, aquí si fuera un 3, menos 3, por ejemplo, yo aquí tengo que multiplicar por 3. Porque yo al multiplicar por 3 voy a tener 3x, voy a tener 3y, y después al sumarlos se van a ir las y. ¿Ya? Ya, y el último método, o el tercero en verdad, es el método de igualación. Yo lo que hago es igualar las dos ecuaciones. Entonces tenemos que, a ver, ¿cómo lo tenemos aquí? Primero en este caso empezaré por la x, después con la misma nombre de ecuación. Ya, aquí lo hizo de esta forma. En las dos ecuaciones podemos despejar x, por ejemplo. Si yo despejo aquí el x, me da x igual a 7 menos y. ¿Ya? Y si yo despejo acá el x, me da... No. Menos 7 menos 2y dividido en 5. ¿Ya? Sí. Ah, no, espera. Esto es un mal. ¿Ya? Entonces, como x es igual a x, yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Vamos a igualar 7 menos y va a ser igual a menos 7 más 2y dividido en 5. ¿Se entendió lo que se hizo? Ya. Sí, la vamos a hacer de nuevo. Ya, la de la igualación es que yo tengo que despejar una incógnita, la misma incógnita en ambas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, va a ser función de x. Nuestro x va a ser igual acá, este y va a pasar para allá restando, entonces va a ser 7 menos y, ¿ya? Y acá, en esta ecuación, mi x va a ser igual a, ya, este y pasa para allá sumando. Entonces vamos a tener menos 7 más 2y, y esto va a estar dividido en, porque este 5 está multiplicando, paso para el otro lado dividiendo. ¿Ya? Entonces aquí encontré dos expresiones de x. ¿Ya? Entonces como x es igual a x, ¿cierto? X es igual a x, siempre se cumple esto, ¿cierto? Como que dijera 1 es igual a 1, ¿cierto? Se cumple. Ya, al expresar mi x es igual a x, puedo expresar mi x como 7 menos y, o puedo expresarlo como menos 7 más 2y, y esto todo dividido en 5. ¿Se entiende? Entonces, yo al igualar estas dos x, puedo encontrar el valor de y porque tenemos una incógnita y una ecuación. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve? Este 5 pasa a multiplicar para acá, ¿ya? Lo vamos a hacer acá abajito, va a ser 5 por 7 menos y, es igual a menos 7 más 2y. Y aquí vamos a tener 35, menos 5y, es igual a menos 7, más 2y. Dejamos todas las i a un lado y todos los números al otro. Aquí vamos a tener 35, este menos 7 pasa para el otro lado sumando, y ese menos 5i pasa para el otro lado sumando, entonces va a ser 2i más 5i, y esto nos va a dar 7i acá, y este lado 42. Y dividimos el 7 en el 42 en 7, entonces nos va a quedar que i es igual a 6. ¿Ya? Encontramos el mismo valor. Y si ahora reemplazamos este y en cualquiera de estas dos ecuaciones, cualquiera de las dos x, nos tendría que dar 1. ¿Ya? Esto nos da 1, ¿cierto? Porque 7 menos 6, 1. Aquí vamos a tener menos 7 más 12. Menos 7 más 12 nos da 5, ¿cierto? 5 por 5 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, la gracia de la igualación, Martín, ¿quieres
¿Qué queréis que te explique? La de sustitución. Ya, espera. Vamos a ir con la ecuación y volvemos a los temas a hacer un repaso general. Ya. Entonces, la gracia de la igualación es que en las dos ecuaciones tenemos que despejar en función de la misma incógnita. En este caso, despejamos los dos en función de x y después igualamos. ¿Ya? Vamos a ir leyendo el paso a paso para ver si es que se enredan menos con eso. ¿Ya? Ya, entonces lo que pasa acá dice, en primer lugar elegimos la incógnita que deseamos despejar. ¿Ya? En este caso vamos a despejar el x. ¿Ya? Entonces en la primera ecuación, que era x más y igual 7, despejamos nuestro x, ¿cierto? Entonces nuestra y pasa para el otro lado restando y nos quedaría el x solo. ¿Ya? Que es esto que está aquí. ¿Ya? Y ahora en la ecuación de abajo, como les decía también, este y va a pasar sumando, entonces vamos a tener 2i menos 7, ¿ya? Que recuerden que menos 7 más 2i es lo mismo que 2i menos 7, ¿ya? Son sumas, el orden del factor no altera el producto, es conmutativo, ¿ya? Y este 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, ¿ya? Entonces las dos expresiones de x serían x igual a 7 menos y x igual a 2i menos 7 partido en 5. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Se despejaron la x solamente de cada ecuación. Y ahora tenemos que igualar, ¿cierto? Porque, como les decía, x es igual a x, ¿cierto? 2 es igual a 2, ¿cierto? 3 es igual a 3. Entonces esta igualdad yo la puedo hacer porque el número es igual al mismo número. ¿Ya? Entonces aquí es como que estuviera x es igual a x. Solamente que aquí tengo el x expresado de una forma, que es de la ecuación 1, y acá tengo el x expresado de la ecuación 2. ¿Ya? Y lo que hacemos aquí es resolver. ¿Ya? Entonces se multiplica por 5, porque este 5 pasa para allá multiplicando, y llegamos a resolver la ecuación, todas nos quedan en función de y, llegamos a 42 igual a, menos, a 7i, y encontramos el valor de i igual a 6. Y después solamente tenemos que reemplazar en cualquiera de las dos expresiones, puede ser en esa, como puede ser en esa. ¿Ya? Ese es el método de igualación. ¿Ya? Despejamos la misma incógnita en las dos ecuaciones y las igualamos. Y una vez igualado, resolvemos esa ecuación, encontramos el valor de la otra incógnita, y después al encontrar el valor de esa incógnita, la reemplazamos en la primera incógnita. ¿Ya? Ese es el método de igualación. A ver, déjenme ver si... Ya. Ya, entonces vamos a hacer un repaso. Tenemos los tres métodos. ¿Ya? Sustitución, reducción, igualación. ¿Ya? Sustitución, como dice el nombre, despejamos una de las dos ecuaciones. En este caso vamos a despejar la primera, que la primera es más fácil de despejar, ¿cierto? La despejamos en una de las incógnitas, ¿ya? Hay que elegir cualquiera de las dos incógnitas. La quiero despejar en función de y, o sea, en función de x, esta sería mi incógnita. La quiero despejar en función de y, incógnita sería 7 menos x, ¿ya? Y después reemplazamos o sustituimos la incógnita, la expresión que teníamos, ¿cierto? En la otra ecuación. Entonces tenemos x, ¿cierto? Esta es la segunda ecuación, recuerden, 5x menos 2y igual a menos 7 es la segunda ecuación, y la primera ecuación sacamos que x era igual a 7 menos y, ¿ya? Entonces, donde haya x, sustituimos esta expresión que es 7 menos y, ¿ya? En este caso es 5 por x, por lo tanto el x se reemplaza por 7 menos y, se resuelve esta multiplicación, nos va a quedar esta ecuación, y con esta ecuación vamos a llegar al valor de y, ¿ya?
y es igual a 6. ¿Ya? Una vez obtenido el valor de y igual a 6, reemplazamos el valor en esta expresión, ya que esto es igual a x, ¿cierto? Esto es igual a x, entonces si reemplazamos el y va a ser 7 menos 6, es igual a x, y el x es 1. ¿Ya? Entonces ahí encontramos el valor de y el valor de x. ¿Ya? Sustituyendo con el método de sustitución. ¿Ya? El siguiente método, que es el de reducción. En el método de reducción, ¿qué es lo que se hace? Buscamos, ya vemos el x y el y, ¿cierto? En ambos lados. Lo que yo tengo que hacer es que voy a sumar, voy a restar, tengo que hacer operaciones entre estas dos ecuaciones para que una de las incógnitas desaparezca. ¿Ya? Entonces, en este caso puedo hacer dos operaciones. Si quiero que desaparezcan los x, multiplico por menos 5, ¿cierto? Porque al multiplicar por menos 5, vamos a tener, esto es menos 35. Esa sería nuestra ecuación de arriba, y después la sumo. Yo al sumar menos 5 más 5x, se van a ir, ¿cierto? Aquí vamos a tener 0. El menos 5y menos 2y, vamos a tener menos 7y, ¿ya? Y esto va a ser igual a menos 35 más menos 7, va a ser menos 42. ¿Ya? Y ahí solamente tenemos que despejar el y va a ser igual entonces a menos 42 dividido en menos 7. Esto va a ser igual a 6. Y ahí encontramos el valor de nuestra y después solamente queda reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales. Ya recuerden que la ecuación inicial de arriba era x más y igual a 7. Entonces pasamos este y para allá y encontramos el valor de x. Entonces es 7 menos y nuestro valor de y es 6, 7 menos 6. Entonces x sería igual a 1. Y ahí encontramos el valor por el método de reducción. ¿Ya? Ahora, si queremos desaparecer la y, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por 2, ¿cierto? Y sumamos, porque aquí vamos a tener 2, 2 y aquí 14. Si sumo 5 más 2 son 7, x, este se va a ir con s, ¿cierto? Nos va a quedar 0 y esto va a ser igual a 7 menos, o sea, 14 menos 7, 7. De aquí nos va a quedar entonces la ecuación 7x igual 7. Dividimos el 7 en 7, o sea, despejamos la x y nos quedaría 1. ¿Ya? Y una vez obtenido el valor de x, reemplazamos en la ecuación cualquiera de las dos ecuaciones principales. Entonces el y va a ser igual a 7 menos x es 1, por lo tanto vamos a tener 7 menos 1, y eso es 6. ¿Ya? Eso es el método. Deja anotarte con. Entonces, ya. Chao, que estés bien, cuídate. ¿Ya? Y ese sería el método de reducción. Si se dan cuenta, he utilizado dos métodos hasta ahora y tienen los mismos valores para x y para y. x1 y 6. Y está el método de igualación. ¿Ya? Que aquí lo que tengo que hacer, este es un poco más largo porque tenemos que despejar la incógnita en las dos ecuaciones. Entonces ya vamos a despejar x. Si despejamos x, aquí vamos a tener 7 menos y, y aquí vamos a tener 2y menos 7 partido en 5. ¿Ya? Como este x y x son iguales, yo puedo igualar las dos ecuaciones. Entonces lo que voy a tener aquí va a ser 7 menos y es igual a 2y menos 7 dividido en 5. ¿Ya? Y aquí solamente queda resolver esta ecuación. Este 5 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces vamos a tener 5 por 7 menos y igual a 2y menos 7. ¿Ya? Y si resolvemos esta ecuación, nos quedaría y igual 6. Y luego solamente tenemos que reemplazar este valor
puede ser en esta ecuación como en esta, y aquí vamos a tener x más 6 igual 7, el x va a ser igual entonces a 7 menos 6, y esto es 1. Entonces nuestros valores serían los mismos. ¿Se entendió ahí? Dos distintos métodos. ¿Alguien que todavía tenga alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, la gracia del sistema de ecuaciones, recuerden, sistema de ecuaciones, tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones, ¿ya? Recuerden, si tengo una ecuación, pero dos incógnitas, no puedo encontrar el valor de las dos incógnitas, a menos que inicialmente me digan, no sé, dice, se tiene la siguiente ecuación, si x es igual a 1, ¿cuál es el valor de y? Claro, pues si aquí me dan el valor al tiro de x, 1, el valor de y en esta ecuación sería el tiro eh, y igual a x claramente. Pero si yo tuviera solamente esta ecuación y no tengo ni un dato más, que tengo como información es que x es igual a y, y que y es igual a, si esa es la única información que puedo sacar en esta, ¿ya? Que no tendría el valor de, ni de x ni de y. Si me dijeran que x es el doble de y o algo así, ¿podría encontrar las dos variables? Claro que sí, po. Claro que se puede. Porque, por ejemplo, em, ejemplo, dijeran que x es el doble de y, eso me está diciendo, ¿cierto? Si dijeran que ya, ya, pues, nuestra información nos está diciendo que x es el doble de y, o sea que x es igual a 2y. Esa es la información que nos están dando. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar mi x, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar el x como mi y, esto es igual a 7. Entonces, aquí vamos a tener 3y, y como x es igual a 2y, x va a ser igual entonces a 14 tercios, ¿cierto? 2 por 7 tercios. Ahí tendríamos los dos valores. Pero viste, ahí nos tuvieron que decir que x es igual al doble de y para que poder resolverla. Entonces aquí sería nuestra primera ecuación y nuestra segunda ecuación. ¿Ya? Entonces, para eso los con dos ecuaciones, dos incógnitas, el sistema de ecuación sirve para eso, para encontrar el valor de las dos incógnitas. Ya. ¿Cómo saber si son únicas o no tienen? Cuando nosotros resolvemos, por ejemplo, si nos damos cuenta, esta ecuación, x más y igual 4 y 2x más 2y igual 8, es la misma ecuación, solamente que está multiplicada por 2 la de abajo, ¿cierto? No, experimento tiene que ver con eso, tiene que ver con cuadrados. Tenemos que encontrar estamos de x más y, es 4, ¿cierto? Si yo lo multiplico por 2, me va a dar 2x más y
es igual a 8 más 2y. Ya, entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí una recta que sería, no sé, pues, x más y, va a ser esta recta. Si yo la multiplico por 2, lo único que va a hacer es que la recta, la segunda recta, la voy a pintar de otro color, va a pasar por aquí mismo. ¿Ya? Va a ser el doble de grande nomás, pero va a tener los mismos valores. O sea, si x es 1 y es 1, no, espérate, deja encontrar los valores de x. Claro, si la resolvemos por método de reducción nos queda x igual 0. Profe, ¿Sí? ¿podemos ocupar Bueno, cualquiera o hay algún en específico que tenemos que ocupar para no, hacer? no, no. Los métodos, si la idea de los métodos es que ustedes tengan distintas claves para resolver, porque quizás en algo es más fácil hacer, no sé, sustitución, en otro es más fácil hacer reducción, ¿ya? Todo depende del ejercicio, pero ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Déjenme ver algo. Ya, por ejemplo, en este ejercicio yo le estoy exigiendo el método a utilizar, ¿ya? Pero déjenme ver cuál es la diferencia cuando, mira, cuando resolvieron con reducción nos daba 0, ¿cierto? Claro, si nos dan 0, tenemos infinitas soluciones, ¿ya? Porque era lo que yo les decía. Cuando tenemos la ecuación, la idea de las ecuaciones es que esta recta se va a graficar, ¿ya? Y si yo la multiplico por 2 va a ser una misma recta que va a pasar por los mismos puntos por encima de la otra recta, ¿ya? Entonces yo ahí voy a tener infinitos puntos, ¿ya? Porque las soluciones va a ser esta, 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 y así se van hacia el infinito. Vamos a tener muchas soluciones dentro de estas dos rectas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la misma recta, que está amplificada o está simplificada, ¿ya? Es la misma recta que va a pasar por sí mismo, o sea, es concéntrica. Entonces, cuando yo tengo una recta que pasa por sí mismo, o es la misma recta, en este caso que vemos que está multiplicada por 2, es la misma recta, es infinita solución, ¿ya? A diferencia de esta otra, que están al revés. No, no pasan por origen. Ya. Mira, esto lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Vamos a hacer estos ejercicios por mientras, para que no perdamos tanto tiempo. Aquí ya son las 20 para las 9. Ya. Les voy a dar 10 minutos. No, yo creo que 20, porque así pueden resolver la... Ya les voy a dar 15 minutos. 15 minutos para que resuelvan todo. No, yo creo que 6. O sea, 6. 10. 10 minutos para que puedan resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ya? Ya saben cómo es la metodología, me mandan los resultados por el chat y si alcanzamos a terminar, vemos lo que viene. A ver. Ah, no quedan harto ejercicio. Ya, denle con esto. Yo también lo voy a hacer aquí.
No, pues hay que buscar los dos, X e Y. Si esas son las dos incógnitas. Ya, miren, les voy a hacer el primero para que lo entiendan. Aquí me está diciendo método de reducción. ¿Cuál era el método de reducción? En el que yo tenía que hacer operaciones entre estas dos ecuaciones para desaparecer una de las incógnitas, ¿cierto? Ya. Aquí vamos a pasar este 3 para acá para que no se confunda mucho en la ecuación. Entonces aquí va a ser 2x menos y esto va a ser igual a menos 3. ¿Ya? Así quedaría mi ecuación de arriba. Ya. Uno de los métodos para reducir, bien Esteban, va a ser, voy a multiplicar, por ejemplo, aquí arriba por menos 5, ¿ya? Entonces la ecuación de arriba me va a quedar, vamos a borrar aquí, me queda menos 5 por 2, menos 10x, menos 5 por menos x me da más 5y, y aquí acuérdense que teníamos un menos 3 a este lado, pero por menos 5 me da 15, ¿ya? Si ahora yo sumo estas dos ecuaciones, me va a dar, esta no cuenta, ¿ya? Va a ser menos 10 más 3x menos 7x más 5y menos 5y se van, y esto va a ser igual entonces a 15 más 7, 22. Despejamos nuestro x va a ser igual entonces a menos 22 dividido en 7. ¿Ya? Ese sería el valor de nuestra x. Pero también tenemos que encontrar el valor de y. ¿Ya? Nuestra ecuación original aquí arriba era esta. Entonces aquí vamos a reemplazar, que es más simple. De hecho aquí podemos despejar el tiro la y nos quedaría 3 más 2x. Ese sería el despeje de y. Entonces reemplazamos este valor de x acá. Nos queda y igual a 3 más, voy a poner menos, 22 partido en 7. Entonces aquí tenemos unas, y esto por 2. Entonces la multiplicación nos da 3 más menos 44 partido en 7. Buscamos el mínimo común. Recuerden que siempre que hay un número solo está partido por 1. Mínimo común entre 7 y 1 es 7. El 1 en el 7 cabe 7 veces. 7 por 3, 21. Menos 44. Este es nuestro valor de y. Y el valor de y entonces sería menos 23 dividido en 7. Entonces ahí tenemos el valor de y. Y aquí tenemos el valor de x. ¿Ya? ¿Se entendió? Profe, Ajá. a mí el 22 me dio negativo. Sí, sí está negativo. Están los dos negativos. Es que ahí está el menos que no se nota. No, que al ladito Sí. del A ver, 7 es igual a 22. es que aquí el 7 está negativo, por eso. ¿Esa? Aquí. Profesor, después podría explicar la parte donde sale el 21, que no entiendo dónde lo sacó. Ya. Sí, es que es que Martín estaba ahí hablando antes, ¿cierto? Es que tengo el menos 7 acá, po. El menos 7 lo hace negativo, po. Ya, ya me está asustando. Ya. ¿Quién me habló? La Connie, ¿o no? No, yo la Carolina. Ya, ese 21, ¿por qué sale? Porque, recuerda, mira, nos vamos a ir a las sumas de fracciones. Si yo tengo 3 medios más 2 tercios, por ejemplo, ¿cómo sumo esto? Tengo que buscar el mínimo común entre el 2 y el 3, ¿cierto? Que en este caso sería 6, y ver cuánto cabe, po. El 2 en el 6, ¿cuántas veces cabe?
3 veces, ¿cierto? Y eso lo multiplico con mi numerador, que es 3. ¿Ya? Espérate, le voy a cambiar este a 4, para que no se enrede el... Ya. Y el 3 en el 6, ¿cuántas veces cabe? 2 veces, ¿cierto? Y eso lo multiplico con mi denominador, o sea, mi numerador, que es 4. Si yo multiplico eso, me da 9 más 8. 9 más 8, y eso dividido en 6. Esta suma me da 17, y esto está dividido en 6. ¿Ya? Esa es una suma de fracciones. ¿Ya? Lo que pasó acá fue lo mismo. Nos vamos a ir a esta parte. Tenemos nuestro i es igual a 3 más menos 44 dividido en 7. Entonces aquí abajo hay un 1, ¿cierto? Porque cualquier número que esté solo es lo mismo que dividirlo por 1. Entonces buscamos el mínimo común entre 1 y 7, en este caso sería 7. El 1, ¿cuántas veces cabe en el 7? 7 veces, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por 3. Menos, porque aquí en verdad esto es un menos 44. ¿Por qué menos 44? Porque 7 en el 7 cabe una vez, entonces como que multiplicar a 1 por 44. Entonces 7 por 3 nos da 21, menos 44, y todo eso dividido en 7. Entonces aquí nuestro valor de i va a ser menos 23, ¿cierto? Porque es la resta de 21 y 44 dividido en 7. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, muchas gracias. Ya. Entonces sigan con los otros. Voy a borrar todo aquí y les voy a dar al tiro aquí el resultado, que era x igual a menos 22 dividido en 7. Y igual a menos 23 dividido en 7. Vamos con la otra. La C. ¿Qué pasa con la C? Ah, no está. Sí, me la comí, parece.
Bien, Martín. No, Joaquín. Tenéis que tratar de igualar por una incógnita que esté en las dos ecuaciones. Esteban, ¿tenéis mala la segunda? Ah, no, que empezaste con la B. Eh, a ver, bien la B, bien la D, bien la E. La H está mala. Sacar un pantallazo por mientras los participantes. Es 8 del 0. Ya, chiquillo. Profe, mira, vamos a hacer la H para que caché. Sí, pues igual lo tengo que guardar porque si no se guarda sobre el mismo.
Profe, le puedes sacar pantallazo. Después con el Windows V, ir viendo para que no esté gastando espacio. No importa, sí. Tengo harto espacio. Con su nuevo PC. Sí, ya cambié el disco duro, así que queda harto espacio. Ya, vamos a hacer el H. ¿Ya? Igualación. ¿Qué pasa con igualación? Despejamos una de las dos incógnitas en cada ecuación. ¿Ya? Despejamos, en este caso, despejar x. Entonces tenemos 2 menos 3y en la primera ecuación, esta. Y en la segunda, nuestro x va a ser igual a, ya, este x pasa para allá, negativo, ¿cierto? Y este y pasa para allá, pasaba negativo. Yo me equivoqué entonces. Ahí me equivoqué entonces yo porque este lo pasé positivo. No sé si tenéis razón. Ya. Entonces aquí vamos a despejar el x y el x sería menos 1 menos y. Ahí sí, toda la razón. Y ahora igualamos. Entonces vamos a tener 2 menos 3y es igual a menos y, o sea, menos 1 menos y. Ya, entonces pasamos todos los y para un lado, esto es un menos, y todos los números para el otro, entonces vamos a tener 3, y a este lado vamos a tener 2. Entonces iba a ser 3 medios. Y nuestro x va a ser, podemos usar esta ecuación, va a ser menos 1 menos 3 medios. ¿Cuánto es menos 1 menos 3 medios? Esto va a ser menos 2 medios menos 3 medios. Y eso nos va a dar menos 5 medios. Entonces x va a ser menos 5 medios. Y el y va a ser 3 medios. ¿Ya? Esta mezcla tengo de las dos. La HDD y SSD. Así que ahí, Esteban, el que hablando, está ahí bien tú. Yo me había equivocado. Así que, bien ahí. Ya, lo vamos a dejar para la próxima clase. Ahí les voy a mostrar cómo se hacen los ejercicios. Y nos vemos este sábado, po. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Ya, que les vaya bien esta semana. Sigan estudiando. Recuerden hacer el libro de ejercicios porque con eso quedan listos para la PTU. Pero listo, listo. Cualquier duda, ya saben, me preguntan ahí al mail, me muestran el ejercicio, yo les mando el desarrollo y ojalá que les sirva. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense y nos vemos el sábado. Recuerden el sábado a la misma hora que la otra vez y seguimos con el sistema de ecuaciones y lo que son las funciones también. ¿Ya? Ya, chiquillos, cuídense, que estén bien. Chao, profe, que le vaya bien. Igual, chao, chao.